Mírate por un instante, no dónde estás, sino desde dónde juegas. Porque el dinero no premia la bondad ni el esfuerzo, premia el nivel desde el que operas. Y aunque nadie te lo diga, existen 6 estratos silenciosos que determinan tu destino económico. No son clases sociales, son mentalidades. Una escala invisible donde los débiles sobreviven y los astutos ascienden. Tú entraste a este video porque sospechas que no estás donde deberías, porque cargas con la frustración de sentir que das más de lo que recibes. Hoy voy a mostrarte en qué nivel te mueves y cómo escapar del lugar que te mantiene pobre. Hay un punto en la vida en el que dejas de creer que el dinero es únicamente una herramienta y empiezas a comprender que en realidad es un lenguaje, un dialecto silencioso que unos pocos dominan y que la mayoría solo balbucea sin entender por qué nunca son escuchados. Antes de hablarte de los 6 niveles del dinero, necesito llevarte a la base que nadie se atreve a mostrarte: la comprensión maquiavélica de cómo opera el poder económico sobre la voluntad humana. Porque si ignoras esto, aunque te memorices cada nivel, seguirás actuando como un súbdito que repite fórmulas sin jamás poseer la corona. El error más común del hombre es creer que el dinero responde a la lógica, que si hace esto recibirá aquello, que si trabaja lo suficiente será recompensado. Esa es la ilusión favorita de quienes sostentan el control. Porque un individuo que cree en la justicia natural del esfuerzo es fácil de manipular, trabaja más, se queja poco y acepta su posición como si fuera divina. Pero tú no estás aquí para repetir ese rol. Estás aquí para atravesar la superficie y mirar la estructura desnuda del juego. Lo primero que debes entender es que el dinero no se mueve hacia los buenos, ni hacia los preparados, ni hacia los merecedores. El dinero se mueve hacia los que saben dirigirlo, atraerlo, manipularlo y doblarlo a su voluntad. Esa es la verdad incómoda. El mundo pertenece a quienes entienden la mecánica oculta detrás de la acumulación, no a quienes esperan ser descubiertos por su talento. Y sé que esta idea puede incomodarte porque te han enseñado a medir tu valor por tu sacrificio, no por tu capacidad estratégica. Pero justamente por eso estás estancado, porque juegas con moral donde deberías jugar con inteligencia. Los 6 niveles del dinero no definen tu valor como ser humano, definen tu relación con el poder. Cada nivel que avanzas no te hace mejor persona, te hace más libre. Te convierte en alguien que ya no depende del permiso ajeno para sobrevivir. Y esa independencia es la cualidad más temida por cualquier sistema. Porque un hombre que no depende, no obedece. Y un hombre que no obedece, no se controla. Por eso la mayoría jamás pasará del primer nivel. No por falta de capacidades, sino por falta de visión. Antes de mostrarte cuál es ese primer nivel, debes entender la lógica que sostiene toda la estructura. El dinero es un reflejo del lugar desde donde operas psicológicamente. No es la cantidad que posees lo que importa, sino la manera en la que te relacionas con él. Hay quienes tienen poco, pero actúan desde una mentalidad tan aguda, tan disciplinada, tan calculada, que inevitablemente ascienden. Y hay otros que tienen mucho, pero se mueven con una fragilidad mental tan evidente que tarde o temprano todo se les derrumba. El nivel no lo determina la cuenta bancaria, sino el grado de conciencia, disciplina y poder interno con el que te posicionas frente al dinero. Déjame llevarte a un punto que nadie te explica. Todo ser humano tiene una percepción del dinero heredada, impuesta o adoptada sin cuestionarla. Y esa percepción, más que cualquier sueldo o profesión, determina su destino económico. No puedes escapar del nivel en el que operas hasta que lo identifiques con brutal honestidad. Porque si te autoengañas, si te convences de que no es tan grave, seguirás moviéndote en círculos, creyendo que avanzas cuando en realidad estás atado a una cuerda invisible. La mayoría vive en un estado de necesidad permanente, no necesidad física, sino psicológica. Necesitan que el dinero llegue, necesitan que algo cambie, necesitan que el exterior les entregue una oportunidad. Pero esa necesidad es precisamente el grillete que les impide ascender, porque donde hay necesidad hay dependencia, y donde hay dependencia hay debilidad.
La regla maquiavélica es clara. Nunca negocies desde un lugar de necesidad. Quien necesita, pierde. Y ese principio aplica al dinero con una precisión quirúrgica. Por eso, el primer nivel del dinero es el nivel de la supervivencia. Aquí no existe estrategia, ni visión, ni planificación. Solo existe la urgencia. El individuo en este nivel trabaja para cubrir el mes, no para construir un futuro. Toma decisiones basadas en el miedo, en la presión, en la sensación constante de que todo puede derrumbarse en cualquier momento. No maneja el dinero lo maneja a él. Vive atrapado en un ciclo psicológico de escasez donde cada gasto duele y cada ingreso es insuficiente. Y aunque sea capaz, aunque tenga talento, su mentalidad está tan condicionada por la necesidad que no logra ver más allá de la próxima factura. Pero aquí viene la trampa. Muchas personas creen que están en un nivel superior porque ganan un poco más, porque no les falta comida, porque pueden darse algún capricho ocasional. Sin embargo, siguen operando desde la misma vibración psicológica de supervivencia. Siguen dependiendo del próximo sueldo. Siguen sin controlar su economía. Siguen siendo súbditos del sistema, no estrategas dentro de él. Tú debes preguntarte con absoluta honestidad: ¿tomas decisiones económicas desde la visión o desde el miedo? ¿Administras tu dinero con intención o reaccionas a lo que ocurre? ¿Tienes control o solo intentas ir tirando cada M? La respuesta a estas preguntas determina con precisión quirúrgica si estás todavía en el nivel más bajo de todos. Y si lo estás, no te avergüences. La mayoría del mundo vive ahí. Pero lo que te diferencia es que tú estás escuchando esto con la voluntad de salir. Hay un punto crucial que debes entender. Para ascender al siguiente nivel, no necesitas ganar más dinero. Necesitas pensar diferente. Necesitas romper la asociación psicológica entre dinero y miedo, entre ingreso y supervivencia, entre trabajo y obligación. El que asciende no es el que gana más, sino el que estructura su mente para dejar de ser esclavo de la urgencia. Porque cuando la urgencia domina, cualquier movimiento es una defensa, y desde la defensa no se construye poder, solo resistencia. El segundo nivel del dinero, al que llegaremos en la siguiente parte, comienza cuando logras romper el estado mental de supervivencia y pasas a operar desde un lugar de estabilidad predecible. Pero para llegar ahí, antes debes enfrentar el principio maquiavélico más doloroso. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie ajustará tus ingresos por piedad. Nadie te dará oportunidades por lástima. El mundo no gira a favor de quien espera. El mundo gira a favor de quien toma control de sí mismo. Por eso, esta primera parte es la más incómoda, pero también la más necesaria. Porque si no reconoces el nivel en el que estás, todo lo que viene después será conocimiento inútil. La verdad es simple: o dominas tu relación con el dinero, o el dinero será siempre el amo que te dicta la vida. No hay tercera opción. Y tú no estás aquí para ser vasallo. Estás aquí para aprender a moverte como un príncipe que entiende el tablero, no como un peón que solo espera órdenes. Ahora que has comprendido el fundamento y has visto de frente el primer nivel, estás listo para avanzar a la siguiente fase. Allí descubrirás cómo opera la transición psicológica que separa al que sobrevive del que empieza a construir poder real. El segundo nivel del dinero no se alcanza ganando más, sino despertando. La mayoría cree que salir de la supervivencia es simplemente tener un ingreso estable, una rutina fija y una cierta sensación de control. Pero eso no es despertar, eso es anestesiarse. El verdadero salto ocurre cuando empiezas a ver la economía como un sistema que puede manipularse a tu favor y no como un monstruo que debes esquivar cada mes. Y esto, aunque parezca una sutileza, es la frontera psicológica que separa al que vive para pagar deudas del que empieza a construir poder. Para que entiendas la magnitud de este cambio, necesito que observes algo que muy pocos analizan. La supervivencia es un estado reactivo.
La estabilidad, en cambio, es un estado de previsión. En el primer nivel, tú respondes a lo que el mundo te arroja. En el segundo, comienzas a anticiparte, a leer patrones, a detectar ciclos, a comprender que el dinero no aparece de forma caótica, sino bajo reglas que si aprendes a interpretar pueden darte ventaja. Este es el momento en el que empiezas a respirar por primera vez sin sentir que el tiempo te está aplastando, pero cuidado con engañarte. La estabilidad no es riqueza, es un punto neutro, un suelo firme desde el cual puedes construir o puedes dormirte para siempre. Hay personas que logran llegar aquí y se quedan atrapadas durante décadas, creyendo que tener un sueldo fijo, pagar sus facturas y tener un pequeño margen mensual es lo máximo a lo que pueden aspirar. No se arriesgan, no investigan, no toman decisiones que amplifiquen su influencia. La estabilidad se vuelve un techo agradable, cómodo, cálido, pero un techo al fin y al cabo. Y un hombre que vive bajo un techo que no construyó con su ambición, sino con su miedo, jamás será dueño de su destino. Tú no estás aquí para aceptar techos, estás aquí para romperlos. Por eso te hablo del segundo nivel con brutal honestidad. No para que te conformes al alcanzarlo, sino para que lo uses como una plataforma que te impulse hacia arriba. El segundo nivel no premia la audacia, premia la organización mental. Aquí no construyes imperios, pero sí construyes hábitos. No multiplicas tu dinero aún, pero comienzas a retenerlo. No tomas grandes decisiones, pero sí aprendes a evitar errores fatales. Y ese conocimiento, aunque no lo parezca, es más valioso que cualquier aumento de ingresos. Observa algo. Una persona en supervivencia puede ganar 3.000 euros al mes y aún así vivir ahogada. Otra en estabilidad puede ganar 1.200 y nunca sentirse en peligro. No se trata de cifras, sino de claridad. El que vive en supervivencia cree que necesita más. El que vive en estabilidad entiende que necesita orden. Y ese es el primer gran cambio psicológico que te libera del miedo. Ya no dependes del azar, sino de tu criterio. Ya no esperas milagros, estructuras tu sistema. Ya no corres detrás del dinero, empiezas a dirigirlo. Pero hay algo aún más importante. En este nivel descubres tu verdadero costo. No lo que te pagan, sino lo que vales internamente. Porque cuando la urgencia desaparece, emerge la sinceridad. Ya no estás tomando decisiones con una pistola invisible apuntando a tu cabeza. Ya no aceptas cualquier trato solo para sobrevivir. Ya no mendigas oportunidades. Puedes detenerte lo suficiente como para preguntarte, ¿estoy vendiendo mi tiempo por debajo de su verdadero valor? Y esa pregunta, si se responde con honestidad, se convierte en dinamita para todo tu antiguo sistema. La estabilidad te permite ver que gran parte de tu pobreza no era económica, sino mental. Eras pobre porque necesitabas demasiado, porque cedías demasiado, porque aceptabas demasiado poco. Pero cuando el hambre desaparece, también desaparece la docilidad. Empiezas a pensar con más frialdad, más precisión y más intención. Empiezas a notar que el dinero no se escapa por el sueldo, sino por las debilidades de tu conducta. Gastos impulsivos, falta de planificación, nula estrategia, deseos prestados, expectativas ajenas. Y al ver esto, algo en ti se quiebra, pero es una fractura necesaria, la fractura del autoengaño. Muchos creen que el segundo nivel es económico, pero en realidad es emocional. Aquí aprendes a no reaccionar, sino a observar, a no correr, sino a analizar, a no gritar, sino a calcular. Y esa frialdad, esa distancia mental, te convierte en alguien que ya no se desmorona ante una sorpresa, un gasto inesperado, un mes difícil. Comienzas a reconocer que nunca fue el dinero lo que te faltaba, sino la estructura interna para manejarlo sin temblar. La estabilidad es el primer reflejo de la disciplina, y sin disciplina, en ningún nivel superior es alcanzable. Pero aquí aparece una verdad incómoda. La estabilidad es un nivel que puede convertirse en tu prisión, porque una vez que el miedo se calma,
El ser humano tiende a aferrarse a lo seguro. Es normal. Después de haber vivido meses o años en tensión, lo último que quieres es volver al caos. Este nivel te susurra: quédate aquí. Es suficiente. Estás bien. No necesitas más. Y ese susurro es la voz más peligrosa para un hombre que quiere construir poder. Porque el bienestar anestesia más que el sufrimiento. Muchos nunca pasan del segundo nivel, porque confunden confort con éxito. Se convencen de que tener la vida resuelta es suficiente, pero el precio que pagan es alto. Su espíritu se adormece, su ambición se marchita, su fuerza interna se debilita. Y un hombre sin ambición no asciende, se diluye. Maquiavelo lo sabía. El que prefiere la comodidad al riesgo jamás gobernará, solo será gobernado. Por eso, si estás en el segundo nivel, te pregunto: ¿estás ordenando tu vida para crecer o solo para no caer? Esa es la diferencia entre el que se queda y el que asciende. El que se queda solo quiere seguridad. El que asciende quiere poder. Tú decides a cuál perteneces. La transición hacia el tercer nivel se produce cuando, desde la estabilidad, empiezas a generar excedente. No solo dinero que sobra, sino capital que puedes dirigir con intención estratégica. Este excedente no es casualidad, es el resultado de dominar tus impulsos, comprender tus patrones y ajustar tu comportamiento para que cada movimiento económico responda a un plan real. Aquí comienzas a crear distancia entre tú y la masa, porque mientras ellos todavía luchan por llegar al final del mes, tú ya has logrado algo que ellos jamás imaginan. Margen obra. El margen de maniobra es el principio de la libertad. Es el espacio mental y económico que separa a los que reaccionan de los que deciden. Con él puedes ahorrar, invertir, probar, negociar, rechazar ofertas, buscar alternativas. Puedes empezar a actuar como alguien que tiene opciones, no como alguien que suplica por ellas. Aquí surge el germen del poder económico real, la capacidad de decir no. Quien puede negarse con calma posee ventajas sobre quien solo puede aceptar. Pero el excedente no es suficiente para subir al tercer nivel. Necesitas algo más profundo. Visión. En el segundo nivel aprendes a organizar tu vida. En el tercero, aprendes a dirigirla hacia un destino. No sobrevivir, no mantenerte, no estabilizarte, sino avanzar con claridad. Dejas de ver el dinero como algo que llega y se va, y comienzas a verlo como un recurso que debe colocarse en posiciones estratégicas para multiplicarse. El dinero deja de ser un fin y se convierte en un instrumento. Y cuando logras eso, el juego cambia por completo, porque es en este nivel donde ocurre la primera metamorfosis real. Pasas de ser alguien que protege su estabilidad a alguien que construye poder. No gastas sin propósito, no aceptas cualquier propuesta, no derrochas energía en lo irrelevante. Tus movimientos se vuelven más elegantes, más afilados, más calculados. Comienzas a ver el tablero completo y entiendes que el dinero es solo una pieza. Lo importante es cómo la mueves. La mayoría nunca experimenta esta transformación porque exige algo que pocos están dispuestos a entregar. Renunciar a la mentalidad del trabajador y adoptar la mentalidad del estratega. No importa tu empleo ni tu situación actual, este cambio no se produce afuera, sino adentro. El estratega piensa en horizontes largos, en consecuencias acumulativas, en patrones que se repiten. El trabajador piensa en el mes, y mientras el trabajador se contenta con estabilidad, el estratega la usa como arma. Por eso el tercer nivel es el más peligroso. Aquí descubres que siempre pudiste más de lo que creías, que tus límites no eran reales, sino narrativas heredadas, que tu potencial no estaba dormido,
sino encadenado. Y esa revelación es tan poderosa que puede impulsarte o asustarte, porque una vez la ves, ya no puedes mirar tu vida con los mismos ojos. Ya no puedes culpar al sistema, al destino, al gobierno, al jefe. Descubres que eres tú quien determina tu ascenso. Y si llegas a este punto, entonces estás listo para entender en qué consiste realmente el tercer nivel del dinero. El tercer nivel del dinero es el punto donde la mayoría cree que ya está bien, pero donde realmente comienza la distancia entre los que aspiran a poder y los que solo buscan comodidad. Aquí no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto control real tienes sobre tu propia estructura económica. Es el nivel del excedente estratégico, pero también el nivel donde debes tener una claridad brutal sobre quién eres, qué quieres y qué estás dispuesto a sacrificar. Y cuando hablo de sacrificio, no me refiero a horas de trabajo, me refiero a viejas identidades, costumbres, hábitos, narrativas internas, porque en este nivel lo que debes dejar atrás no es tu dinero, sino tu antigua versión. En el tercer nivel, el excedente que antes solo era dinero que sobra, se convierte en capital con propósito. Ya no guardas por miedo, guardas para actuar. Ya no ahorras para tranquilizar tu mente, ahorras para mover el tablero. En este punto, la relación con el dinero se vuelve sofisticada. Cada euro tiene una función, cada gasto una intención, cada decisión una consecuencia. Tus cuentas dejan de ser un registro pasivo y se transforman en un mapa de tu disciplina interna. Puedes mirar tus movimientos financieros y descubrir exactamente quién eres. Pero lo verdaderamente maquiavélico de este nivel no es el dinero en sí, sino el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. En los niveles anteriores eras alguien que reaccionaba. Aquí eres alguien que calcula. Ya no te desestabilizan las urgencias, ahora te incomodan las oportunidades desperdiciadas. Ya no buscas que te paguen más, buscas que tu dinero trabaje. Ya no te interesa impresionar a nadie, te interesa entender por qué la mayoría nunca tendrá lo que ansía. Y cuanto más entiendes, menos quieres pertenecer a ese rebaño mental. En el tercer nivel aparece por primera vez una emoción peligrosa, la ambición consciente, esa sensación de que puedes avanzar más, de que hay algo grande esperándote si te atreves a moverte con precisión. La ambición para el ignorante es un lujo, para el estratega es una responsabilidad. Porque ahora que has descubierto tu capacidad de generar excedente, sabes que no tienes excusas para seguir viviendo como alguien que solo quiere no caerse. Tienes la obligación de crecer, la obligación de dejar atrás el rol de sobreviviente estable para convertirte en arquitecto de tu propia riqueza. Este nivel exige una transformación sutil pero determinante. Pasar de pensar en horizontes cortos a pensar en horizontes largos. La mayoría toma decisiones basadas en días o semanas. Los que ascienden toman decisiones basadas en años. Y si esto te parece exagerado, es porque todavía estás aferrado a la mentalidad del trabajador, esa que solo quiere llegar al mes sin problemas. En el tercer nivel, tú ya no vives en el mes, vives en el camino. Tu objetivo no es llegar bien, es avanzar hacia un lugar donde la facilidad económica deje de ser un privilegio y se convierta en lo normal. Pero para avanzar hacia el cuarto nivel, debes dominar un principio que separa a los mediocres de los ascendentes: la capacidad de dirigir el excedente hacia posiciones que generen retorno. La gente común guarda dinero para gastarlo más adelante. La gente estratégica guarda dinero para multiplicarlo. Esa diferencia es el primer síntoma del pensamiento de poder, y aunque parezca simple, representa una ruptura psicológica enorme. Dejas de ver el dinero como un recurso finito y comienzas a verlo como una fuerza que puede expandirse. Aquí aparece la figura más importante en tu evolución económica, la del decisor frío. En este punto empiezas a evaluar tus opciones, no por emoción, sino por impacto. Preguntas que antes jamás te hacías se vuelven esenciales. ¿Qué retorno me ofrece esto? ¿Qué riesgo real hay?
¿Qué pierdo si no actúo? ¿Qué gano si espero? ¿Qué versión de mí mismo exige esta decisión? Y poco a poco empiezas a notar que la mayoría toma decisiones económicas como si fueran apuestas emocionales, no movimientos calculados. Compras impulsivas, inversiones sin análisis, gastos para llenar vacíos personales. Todos síntomas de mentes que jamás ascenderán más allá del nivel 2. Tú ya no puedes vivir así, no después de haber llegado aquí. En el tercer nivel, no tomas decisiones para sentirte bien hoy, las tomas para ser imposible de derribar mañana. Y esto, aunque suene simple, requiere una disciplina quirúrgica. Tienes que vigilar tus propios impulsos, tus debilidades, tus narrativas automáticas, porque aquí descubrirás que tu mayor enemigo nunca fue el dinero, sino tu relación emocional con él. El hombre que controla sus impulsos, controla su riqueza. El que no pierde, incluso cuando gana. Ahora bien, el tercer nivel no solo demanda disciplina, demanda visión estratégica. Aquí debes responder a una pregunta que muy pocos se atreven a enfrentar. ¿Hacia dónde quiero llevar mi vida económica? El que sobrevive no piensa en esto. El que está estable, tampoco. Pero tú ya no puedes ignorarlo, porque el excedente sin dirección se evapora. La ambición sin un plan se dispersa. La capacidad sin propósito se desperdicia. Este nivel te obliga a dibujar el mapa de tu destino financiero con intención y precisión. No puedes ascender sin dirección. Y aquí viene el punto más maquiavélico. En el tercer nivel, comienzas a ver la economía como un juego de influencia. Ya no se trata solo de dinero, se trata de cómo tu posición económica afecta tu libertad, tu tiempo, tus decisiones y sobre todo, tu poder personal. Empiezas a entender por qué los que dominan este juego jamás revelan toda la verdad. ¿Por qué enseñan trabajo duro en lugar de estrategia? ¿Por qué glorifican el sacrificio en vez de la frialdad mental? Porque el que controla su excedente, controla su vida, y quien controla su vida no necesita obedecer a nadie. Este nivel despierta una nueva forma de ver a los demás. Empiezas a distinguir entre quienes actúan desde la necesidad, quienes actúan desde la estabilidad y quienes están como tú, empezando a actuar desde la estrategia. Descubres patrones, identificas debilidades ajenas, percibes oportunidades que antes te eran invisibles. Ya no operas desde el miedo al fracaso, operas desde la curiosidad por la ventaja, y esa mentalidad te separa inevitablemente del grueso del mundo, pero también te expone a una verdad poderosa. Este nivel es una transición, no un destino. Aquí aún no eres rico, pero tampoco eres pobre. No eres inestable, pero tampoco estás completo. No eres un principiante, pero tampoco un maestro. Estás en la frontera, y la frontera es un lugar peligroso. Puedes avanzar hacia el poder o retroceder hacia la comodidad. Aquí es donde se decide quién realmente tiene la voluntad de ascender. El problema es que la mayoría abandona justo aquí, no porque no puedan avanzar, sino porque avanzar implica renunciar a la vida que construyeron para sentirse seguros. Implica aceptar que el siguiente salto no se da desde la comodidad, sino desde la ambición firme. El tercer nivel te ofrece la primera prueba real. ¿Estás dispuesto a cambiar tu sistema de vida para escalar al siguiente nivel o te conformarás con una versión mejorada de la estabilidad que ya tienes? Y aquí aparece la pregunta crucial. ¿Qué separa al que asciende al cuarto nivel del que se queda atrapado en el tercero? La respuesta es simple, pero nadie quiere escucharla. La capacidad de colocar tu dinero en movimiento. El tercer nivel te enseña a manejar tu excedente. El cuarto te exige que lo multipliques, pero ese salto no es económico, es psicológico. Porque para multiplicar, debes aceptar el riesgo calculado, debes tolerar la incertidumbre, debes confiar más en tu criterio que en la seguridad aparente. La gente que se queda en el tercer nivel es la que dice cosas como, mejor lo guardo,
ahora no es el momento. No quiero arriesgar lo que he logrado. Es una mentalidad lógica, prudente y completamente incomprátemelo, en el ascenso, porque el poder no crece en el terreno seguro, crece en el terreno donde las decisiones se toman con ventaja, no con miedo. El cuarto nivel no premia la precaución, premia la estrategia. Por eso el tercer nivel es el nivel más silencioso, el más interno, el más decisivo. Aquí empiezas a moldearte como alguien que ya no vive condicionado por el dinero, sino como alguien que está empezando a condicionarlo. Descubres que puedes alterar tu entorno, tus oportunidades, tus resultados. Y cuando eso ocurre, ya no piensas como alguien que quiere sobrevivir o estar bien. Piensas como alguien que quiere control. Y cuando alguien quiere control, inevitablemente se dirige hacia el cuarto nivel. El cuarto nivel del dinero es el punto donde el tablero deja de ser un lugar que simplemente observas y se convierte en un campo donde tú empiezas a mover piezas que otros ni siquiera saben que existen. Aquí ya no eres un espectador del juego económico, eres un jugador activo, alguien que toma decisiones con intención y que entiende que el crecimiento no ocurre por accidentes, sino por colocación inteligente de recursos. En este nivel, el dinero deja de ser algo que ahorras y se vuelve algo que diriges. Deja de ser algo que proteges si se vuelve algo que utilizas como arma. Para muchos, este nivel es inalcanzable porque exige la renuncia definitiva a la mentalidad de estabilidad. El tercero te daba comodidad. Este te exige movimiento. El tercero te daba control interno. Este te exige control externo. El tercero te permitía respirar. El cuarto te obliga a expandirte. Y la expansión, aunque necesaria, siempre genera vértigo. Por eso la mayoría retrocede, porque avanzar implica enfrentarte a una realidad que te desnuda por completo. En el cuarto nivel, ya no puedes refugiarte en excusas, ni en miedo, ni en falsas seguridades. Si fallas, es por tus decisiones. Si avanzas, también. Este nivel tiene una regla sencilla. El dinero que no se mueve, muere. Puede morir por inflación, por miedo, por indecisión o por estancamiento emocional, pero muere igual. Un euro quieto pierde poder. Un euro multiplicado lo gana. Y tú ya no puedes permitirte operar como un guardián de pequeñas cantidades. Necesitas pensar como alguien que maneja capital, aunque aún no lo tengas en cantidades gigantescas, porque el pensamiento precede al nivel económico. Nadie llega al cuarto nivel actuando como alguien del tercero. Llegas cuando empiezas a pensar como alguien que sabe que mover el dinero es obligatorio, no opcional. Aquí aparece la mentalidad que distingue a los ascendentes del resto. El pensamiento de inversión estratégica. La mayoría confunde inversión con compra impulsiva, con riesgo sin análisis, con apuestas emocionales disfrazadas de oportunidad. Pero tú no puedes moverte así. En este nivel, cada inversión es una jugada, no un intento desesperado de multiplicar por intuición. Debes analizar retorno, riesgo, tiempo, impacto, liquidez, sostenibilidad. Debes preguntarte no solo cuánto ganarás, sino qué control ganarás. Porque en verdad el cuarto nivel no es el nivel del dinero, es el nivel de la influencia. La influencia nace cuando tu dinero empieza a producir sin que tú estés presente, y ese es el punto que aterra a la mentalidad promedio, porque implica aceptar que tu tiempo ya no es tu única fuente de ingresos. En los niveles bajos, el tiempo es la moneda. En el nivel 3, el excedente es la moneda. En el nivel 4, la moneda es el sistema que construyes alrededor de tu dinero. Es un cambio radical. No trabajas por dinero, haces que el dinero trabaje por ti. Y aunque esta frase esté quemada en redes sociales, muy pocos entienden el costo psicológico de implementarla. Para que el dinero trabaje por ti, debes soltar el control que creías que tenías. Debes dar un paso a lo desconocido. Colocar tus recursos en lugares donde no puedes controlar cada variable, donde debes confiar en tu análisis, tu visión y tu capacidad de soportar incertidumbre.
Y esta es la prueba que separa al que asciende del que se queda atrapado en la comodidad, la capacidad de soportar la incomodidad del crecimiento. Porque crecer siempre es incómodo. Multiplicar siempre exige romper algo. Rutinas, creencias, patrones, incluso relaciones. En este cuarto nivel eres obligado a enfrentar un hecho que muchos evaden. La riqueza no se construye en un entorno emocionalmente neutro. Crece en entornos donde debes tomar decisiones que incomodan al mundo que te rodea. Quizás debas invertir mientras otros gastan en ocio. Quizás debas callar tus planes para evitar críticas que solo vienen de mentes pequeñas. Quizás debas dejar atrás a personas que aman la estabilidad y que nunca comprenderán tu ambición. Pero no te confundas, no es arrogancia, es necesidad. Un príncipe que quiere gobernar no pide permiso a los que temen su ascenso. En el cuarto nivel, la dualidad entre miedo y ambición se intensifica. Ya no estás en supervivencia, ya no estás en estabilidad, ya no estás en excedente. Estás en el borde del poder y ese borde es filoso. Puede elevarte si avanzas con precisión o puede cortarte si te mueves con emocionalidad. Por eso, la mentalidad aquí debe ser quirúrgica. No puedes precipitarte, no puedes actuar por ansiedad, no puedes confundir movimiento con progresión. Cada paso debe ser medido, cada decisión debe responder a un modelo mental. Cada inversión debe acercarte a un esquema mayor. Aquí es donde por primera vez comprendes que el dinero es un ejército y tú eres su comandante. No puedes enviar a tus soldados a luchar sin estrategia. No puedes dejarlos quietos mientras otros expanden sus territorios. Debes dirigirlos hacia posiciones donde el retorno sea mayor que el riesgo asumido. Esa es la esencia del cuarto nivel. Dirigir, no acumular. Pero debes saber algo más profundo. La multiplicación no ocurre porque tengas dinero. Ocurre porque desarrollas un sistema mental que te permite usarlo con visión. Los pobres miran el riesgo como una amenaza. Los estrategas lo miran como un coste. Los pobres ven la inversión como una apuesta. Los estrategas la ven como una ecuación. Los pobres huyen del movimiento. Los estrategas lo generan. Y tú ya estás cruzando esa frontera, aunque aún no lo notes completamente. En este nivel te vuelves consciente de los diferentes vehículos que puedes utilizar. Negocios, activos, inversiones en formación estratégica, herramientas que amplifican tu capacidad, relaciones que generan oportunidades, estructuras que te permiten apalancarte. Pero el verdadero vehículo no es externo, es interno. Tu criterio, porque puedes entrar a 1000 oportunidades, pero si no sabes evaluarlas, te convertirás en presa fácil. En este nivel, tu criterio vale más que tu capital, porque es el criterio lo que determina qué haces con él. Aquí también descubres una verdad brutal. El mundo está lleno de oportunidades disfrazadas y de trampas disfrazadas de oportunidades. Tu tarea es distinguirlas. Esto exige dos cualidades: paciencia y frialdad. Paciencia para no precipitarte por ansiedad de crecer rápido. Frialdad para actuar sin pedir validación, sin buscar aplausos, sin necesitar aprobación. En el cuarto nivel, nadie te aplaude cuando tomas decisiones grandes. Te llaman loco. Los débiles jamás entenderán el movimiento del estratega, pero debes estar preparado para soportar la incomprensión. Maquiavelo lo dijo: el hombre que busca poder debe aceptar que será criticado por aquellos que jamás se atreverán a intentar lo que él hace. Cuando empieces a mover tu dinero, muchos te dirán que es arriesgado, que deberías ser prudente, que deberías conformarte. Pero ellos hablan desde el nivel que ocupan, no desde el nivel al que tú te diriges. Sus palabras no describen tu realidad, describen su miedo. Y aquí enfrentamos uno de los principios más importantes del cuarto nivel. La multiplicación exige aislamiento psicológico, no aislamiento emocional ni social, sino aislamiento de ruido, de presión, de opiniones ajenas, porque en este punto tu progreso
no dependerá de lo que el mundo cree sobre ti, sino de lo que tú crees sobre tus propias capacidades. Debes ser capaz de actuar incluso cuando tu entorno no entiende tu lógica. Debes poder sostener una visión que solo tú ves. Debes confiar en tu capacidad de análisis, incluso cuando los resultados tarden en aparecer. La multiplicación no es inmediata, tampoco es lineal. Requiere paciencia estratégica. Requiere soportar periodos donde parece que nada avanza, aunque en realidad estás construyendo una estructura interna que más adelante explotará en crecimiento. En este nivel, debes aprender a diferenciar entre resultados rápidos y resultados importantes. Lo rápido suele entusiasmar, lo importante transforma. Pero el cuarto nivel no es solo análisis, inversión y multiplicación. Hay un aspecto más maquiavélico que debes entender. En este nivel empiezas a controlar tu tiempo porque mientras tu dinero se mueve, tú ya no estás obligado a moverte al mismo ritmo. Eres tú quien decide. Y esa libertad es el primer síntoma real de que estás acercándote a un nivel de poder personal que la mayoría jamás experimenta. Sin embargo, esta libertad inicial también es peligrosa. Muchos llegan al cuarto nivel y se confunden, relajándose demasiado pronto. Creen que ya están arriba y empiezan a cometer los errores del primer nivel, pero con más dinero. Gastan sin análisis, confían en personas equivocadas, se vuelven arrogantes, pierden la disciplina que los llevó aquí y así caen. No porque la multiplicación no funcione, sino porque su ego crece más rápido que su criterio. Por eso, el cuarto nivel exige humildad estratégica, no humildad sumisa, sino la humildad del guerrero que sabe que la batalla no termina, que aún no ha alcanzado el territorio final, que todavía queda distancia por recorrer. Esa humildad te mantiene atento, te mantiene preciso, te mantiene despierto. El que pierde humildad pierde visión, y el que pierde visión pierde dinero. Aquí también aparece algo que te será incómodo. En el cuarto nivel debes despedirte de la identidad que buscaba seguridad, porque la seguridad no existe en este punto. Lo que existe es control. El control no significa ausencia de riesgo, sino dominio sobre cómo interpretas y manejas ese riesgo. Cuando entiendes esto, tu crecimiento deja de depender de las circunstancias externas y empieza a depender exclusivamente de tu sistema interno. Y cuando tu sistema interno se vuelve sólido, cuando dominas tus impulsos, cuando piensas en horizontes largos, cuando usas el excedente para posicionarte, cuando multiplicas con intención, entonces surge la puerta del quinto nivel. El nivel donde ya no construyes riqueza, construyes poder. Llegar al quinto nivel del dinero es comprender que la riqueza ya no tiene nada que ver con dinero y que lo que estás a punto de aprender no lo enseñan en ningún libro de finanzas, ni en cursos motivacionales, ni en charlas sobre emprendimiento. Porque aquí ya no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto influyes. El quinto nivel es el territorio donde el dinero deja de ser la meta y se convierte en el efecto colateral de la estructura de poder que construiste. Aquí descubres que un hombre con visión puede generar más riqueza con una decisión que otros con una década de trabajo. Este nivel exige romper por completo la mentalidad de jugador. En el cuarto nivel, tú movías las piezas. En el quinto, tú diseñaste el tablero. Ya no reaccionas a oportunidades, las creas. Ya no buscas multiplicar dinero, buscas crear sistemas que multipliquen sin tu presencia. Y esa es la diferencia entre el rico y el poderoso. El rico trabaja para su dinero. El poderoso hace que otros trabajen para su sistema. Pero entender esto requiere ver el mundo con una lente distinta. Hasta ahora, tus decisiones estaban centradas en avanzar, en crecer, en multiplicar. Aquí, el enfoque cambia. Ya no buscas avanzar, buscas expandirte. Ya no buscas crecer, buscas gobernar.
Y gobernar exige una mentalidad que no todos están preparados para sostener. La mentalidad del arquitecto invisible. El arquitecto invisible es aquel que controla sin exhibirse, que dirige sin mostrarse, que influye sin pronunciar su nombre. Es el hombre cuya presencia se siente incluso cuando no está. Ese es el quinto nivel, el nivel del poder discreto. El nivel donde descubres que la verdadera autoridad no está en decir lo que haces, sino en hacer que el mundo reaccione a lo que tú decides. En este punto, tus fuentes de ingresos ya no dependen de tu tiempo, ni de tu fuerza, ni de tu energía. Dependen de estructuras, sistemas, relaciones, activos, decisiones estratégicas que operan independientemente de ti. El hombre que asciende a este nivel ha roto la última cadena psicológica. Ya no se percibe como un individuo que debe trabajar para producir, sino como una entidad que diseña mecanismos que producen por él. Y aquí aparece algo profundamente maquiavélico. El quinto nivel no es solo económico, es social. El dinero aquí fluye como consecuencia de la posición que ocupas. La gente te busca, no tú a ellos. Las oportunidades te persiguen porque tu criterio las valida, no porque tú necesites que lleguen. Eres un punto de referencia, un nodo de influencia, un imán. Y esto, aunque parezca glamuroso, exige una fortaleza interna que muy pocos pueden sostener. Porque si en el cuarto nivel combatías contra tu miedo, en el quinto combates contra tu ego. Y aunque el miedo paraliza, el ego destruye. Mucha gente que asciende rápidamente se corrompe aquí. Creen que han alcanzado la cúspide, que ya no necesitan aprender, que ya no pueden caer. Ese pensamiento es cáncer, es la raíz del declive. Es lo que diferencia al aficionado del verdadero estratega. El aficionado celebra demasiado pronto. El estratega sabe que el juego nunca termina. En el quinto nivel ya no te gobiernan los resultados, te gobierna la visión. Y la visión exige mantenimiento constante. Aquí descubres que el poder no es un lugar al que llegas, sino un estado que debes sostener. Requiere disciplina, precisión, discreción, elegancia, frialdad. Requiere saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Requiere entender que cada decisión tiene un impacto no solo en tus resultados, sino en las percepciones de los que te rodean. Y cuando dominas esto, se abre la puerta al nivel más alto de todos, el sexto nivel del dinero, el nivel que muy pocos conocen, el nivel que casi nadie reconoce conscientemente, pero cuya existencia define la riqueza más duradera del mundo. El sexto nivel es el nivel del dominio, no del dinero, no del sistema, no del entorno, es el dominio de ti mismo. Aquí el dinero se vuelve irrelevante porque ya no dicta tus decisiones, ya no te impresiona, ya no te condiciona, ya no te intimida. Has visto su naturaleza, su movimiento, su fragilidad, su poder y sobre todo, has entendido que el dinero no hace al hombre. Es el hombre quien otorga significado al dinero. En este nivel, tu relación con la riqueza trasciende lo material. La riqueza se vuelve identidad. No identidad arrogante, sino identidad estratégica. Ya no te defines por cuánto tienes, sino por lo que eres capaz de construir desde cualquier punto. Si mañana perdieras todo tu capital, podrías reconstruirlo. No porque tengas dinero, sino porque te tienes a ti, porque posees las habilidades, la visión, la mentalidad, la frialdad y la estructura interna para generar ventaja incluso en las peores circunstancias. El sexto nivel es el punto donde te das cuenta de que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de generar riqueza de manera infinita. Y esa capacidad no viene del dinero, viene del dominio emocional, mental y estratégico sobre ti mismo. Aquí tu tiempo ya no está a la venta, tu energía ya no se desperdicia, tus decisiones ya no responden a impulsos, sino a visión pura. Dejas de consumir cualquier cosa que no te eleve.
Dejas de rodearte de personas que no te acompañen en tu ascenso. Dejas de querer demostrar algo a alguien. Ya no compites, seleccionas. Ya no insistes, eliges. Ya no persigues, atraes. Porque el hombre del sexto nivel ha comprendido algo que el resto del mundo jamás entenderá. El dinero es un reflejo no de tu suerte, ni de tu educación, ni de tu familia. Es un reflejo de tu poder interno. En este nivel, tus movimientos son lentos, precisos, intencionales. No necesitas la validación del exterior. No buscas reconocimiento. Tu influencia no depende de tu presencia física, sino de la estructura que dejaste en el mundo. Y tu sistema económico ya no se sostiene sobre tu trabajo, sino sobre tus decisiones pasadas, sobre tus alianzas, sobre tus inversiones, sobre tu legado, porque ese es el secreto final. El quinto nivel te da poder. El sexto nivel te da legado. Y un legado no es dinero. Un legado es una forma de pensar que se transmite sin esfuerzo, una estructura que sigue funcionando incluso cuando tú ya no estás, una identidad tan sólida que nada puede derribarla, un impacto que transforma tu vida y la de los que dependen de ti, no por obligación, sino por liderazgo. El sexto nivel no es para todos, no porque sea difícil, sino porque exige un nivel de responsabilidad interna que la mayoría teme asumir. Aquí ya no puedes culpar a nadie, no puedes esconderte, no puedes victimizarte. Eres tú enfrentando tu propia grandeza. Y la grandeza, aunque poderosa, exige silencio, enfoque y disciplina. Has ascendido desde la supervivencia hasta el dominio, desde el miedo hasta el control, desde la reacción hasta la estrategia, desde el deseo hasta la visión. Y ahora entiendes lo que muy pocos entienden. El dinero no te hace libre. La libertad interna es lo que hace al dinero obedecer. Cuando llegas al sexto nivel, ya no te preguntas en qué nivel estás tú. Te preguntas en qué nivel está el mundo en comparación contigo. Y esa es la pregunta que distingue al que se eleva del que se queda en la tierra. Yeah.